Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Gaby Siller, ella es la economista en jefe de Banco Base. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen. Oye, cuéntanos, Gaby, hay como contradicciones en los mercados. Por un lado, la bolsa sube 1,000 puntos, creo que más motivada por Estados Unidos que por México. El tipo de cambio se regresó después de la toma de posesión de Donald Trump. Cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Ya estamos contentos con Trump? No, pues es que en realidad como que vemos dos diferentes Donald Trump, ¿no? Uno, el de hace 2 semanas en la conferencia de prensa, en donde arremetió nuevamente contra el Telecán, contra la economía mexicana y dijo del muro y demás, que fue cuando vimos el máximo histórico de 22.03, y otro Donald Trump que parece que solamente está leyendo el discurso que le escribió alguien más, ¿no? Y donde entonces no dice nada más de eso y no arremete contra la economía mexicana. En el discurso de inauguración, todos teníamos mucho miedo que fuera a emitir un decreto presidencial en contra del Telecán o aranceles que afectaran a la economía mexicana, y no lo hizo. Entonces, por eso el tipo de cambio empezó a desplomarse. Además, bueno, pues desde el hecho de que le falta gente en su gabinete, que no se ven acciones o estrategias concretas en materia económica, y entonces todo parece ser como pura demagogia, ¿verdad? Como puro bla, bla, bla. La verdad es que ese discurso inaugural pues también pues no sabemos si es señal de algo que será un mandato débil. Ojalá que sí, ¿verdad? Contrario a lo que siempre se espera, pero ojalá que en este caso sí, porque entonces esto pues representaría menos agresividad contra México. Entonces, en este sentido, pues el tipo de cambio se ha regresado a cotizar en niveles mínimos de 21.25. Hay que recordar, Mari, que hace un año estábamos en 17.20 pesos por dólar. Entonces, ahorita 21.25 lo vemos como que está bien barato, pero en realidad son 4 pesos adicionales de como estábamos hace un año. Y esos 4 pesos, pues simplemente es de humo, es especulación relacionada con cómo el mandato de Trump puede afectar a la economía mexicana. Sí, Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saluda Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Marco? Bien, Gaby, y bueno, precisamente hoy estamos conociendo que mañana se hace este anuncio formal de la construcción del muro y México hoy, desde el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, advirtieron, tal vez con alguna anticipación a esta información que se dio a conocer más tarde, que México se saldría del Tratado de Libre Comercio si no tiene condiciones favorables, y se refirieron un tanto a la construcción del muro. ¿Crees tú que finalmente se concrete este camino de la bilateralidad en el Acuerdo de Libre Comercio, que se desintegre el Telecán y empiece una era de acuerdos bilaterales Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos-México? ¿Y qué implicaciones económicas en los mercados tendría esto para nuestro país? Mira, pues la verdad es que la desintegración del Telecán afectaría a los 3 países, tanto a Estados Unidos, México y Canadá, porque sería otra vez volver a empezar, ¿verdad?, con los tratados bilaterales. Sin embargo, me parece que pues es correcta la apreciación del secretario de Relaciones Exteriores y del secretario de Economía de jugársela todo, ¿no? Porque a final de cuentas así es como se estaba comportando Trump, ¿no? Diciendo también que se saldría del Telecán cuando ellos mismos también se verían afectados. Creemos que en Banco Base creemos que no, que más bien se iniciará la renegociación del Telecán, y la idea es que terminara siendo una modernización. Hay que recordar que cuando se firmó en 1993 había sectores que no estaban en pleno auge, como aeroespacial, biotecnología, y que ahorita están creciendo rápidamente, ¿no? La idea sería, bueno, que fuera una modernización, pero no que afectara a industrias que son muy importantes para la economía mexicana, como la automotriz, y que es la que ha estado hostigando Donald Trump. Y bueno, pues también Trump lo que quiere es generar más empleos en su país, pero desde la base como que es errónea, porque simplemente dice voy a generar empleos, hostigando a las empresas, sobre todo a las automotrices, que han venido a poner inversión extranjera directa en México, pero hay que recordar que el precio de la mano de obra es diferente. Lo que sí vemos es que en el proceso, pues vamos a ver mucha incertidumbre, y esta incertidumbre se traduce en vaivenes de la bolsa, que en el caso de hoy, bueno, pues se rebasó los 48,000 puntos porque simplemente no dijo nada Donald Trump, pero en otras ocasiones puede darse como que, bueno, dijo algo y entonces hay aversión al riesgo y cae, y lo mismo sucede con el tipo de cambio. Y en la parte real de la economía, pues la incertidumbre se traduce en caídas en la confianza del consumidor, caídas, por lo tanto, en la inversión, desincentivo al consumo, y bueno, pues un crecimiento económico que a lo mejor este año
pues era alrededor del 1.5%, pero creemos que al final sí continuará el Telecán, y si terminamos con acuerdos bilaterales, inclusive también Estados Unidos se vería afectado, y me parece que eso iría inclusive en contra de lo que Trump prometió en su campaña. Sí, desde luego, Gaby, te saluda José Yuste. Oye, hoy también se dio un dato importante, que ahora sí fue opacado por todo el tema Trump, el de la inflación, el de 1.51% la primera quincena de enero, la más alta de esta primera quincena en 18 años. Salió incluso el secretario de Hacienda a decir, bueno, esto va a ser temporal, en fin. Pero esto te trae mucha colación que el Banco de México va a tener que elevar tasas de interés. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Pues sí, la verdad es que ya se pronosticaba que en enero se tuviera una inflación bastante elevada, sobre todo porque, bueno, pues vimos un 25% de depreciación en el tipo de cambio en el 2016, el incremento del precio de la gasolina del 20%, y obviamente pues estos dos factores fueron los que más impulsaron que se elevara la inflación por arriba del objetivo del Banco de México. Nosotros creemos que esto no es temporal, que más bien, porque inclusive el precio de la gasolina creemos que va a seguir subiendo en febrero, una vez que ya lo dejen ahora sí libremente, y que entonces a lo mejor la inflación pudiera alcanzar como un pico del 5% a mitad del año y luego terminar en 4.3%. Entonces, desde este punto de vista, pues sí, la expectativa es que el Banco de México siga subiendo su tasa de referencia. Es más, me atrevería a pensar que la Fed en Estados Unidos va a subir la tasa de referencia, y entonces aquí México pues ya tendrá como que dos incentivos, ¿no? El Banco de México, uno para mantener el diferencial con Estados Unidos, y otro pues para mantener la inflación controlada. Hay que recordar que inclusive también la inflación al productor pues en el 2016 terminó en un nivel del 10.4%, el mayor en registro en toda la historia. Y esto, bueno, pues tarde o temprano se verá reflejado también en la inflación al consumidor, por lo que creemos que este 4.78%, pues a lo mejor podrá después disminuir, pero sí puede alcanzar un pico del 5% en el 2016, que todavía se considera una inflación controlable, pero está definitivamente fuera del objetivo del Banco de México. ¿Cuántos incrementos creemos en Banco Base que va a hacer el Banco de México este año? Pues a lo mejor 3 incrementos, cada uno de 25 puntos base. No creemos que sea tan agresivo como el año anterior, donde incrementó 250 puntos base la tasa, porque a final de cuentas también los incrementos en la tasa de interés desincentivan al consumo y a la inversión. Oye, Gaby, mañana ya una vez que se haga este anuncio, no dice Trump a qué horas va a ser el anuncio de las medidas de seguridad, de la construcción del muro. ¿Crees que el impacto que tenga inmediato sea en el tipo de cambio, que nuevamente se regrese, o ya lo estamos dando por descontado? Mira, en realidad no es tanto el problema la construcción del muro, sino quién lo va a pagar y cómo. Entonces, si Trump de alguna manera anuncia que México, o sea, va a seguir, que aunque México lo va a pagar, y de alguna forma dice, bueno, pues es que va a ser de esta forma, entonces esto sí generaría una aversión al riesgo contra la economía mexicana y probablemente una subida del tipo de cambio. Si por otro lado dice que no creo, ¿verdad?, que diga que ellos van a construir el muro, pues entonces, bueno, pues tiene su muro y ya, y pues sí generará pues cierto descontento entre los mexicanos, pero pues mientras no lo paguemos, pues él sabe lo que hace con su dinero, ¿no? Pero sí, lo que yo creo que va a pasar es que va a lo mejor a poner una medida un tanto descabellada, y que entonces esto puede generar una subida en el tipo de cambio. Pero te repito, como que estamos viendo dos Trumps muy diferentes, ¿verdad? Uno es donde le escriben un discurso y hasta dijo que, bueno, que todos somos iguales y que sangramos del mismo color, y en otros discursos donde nos dicen los mexicanos que somos violadores y demás, ¿no? Entonces, esta diferencia en sus discursos, en su retórica, es lo que provoca que el tipo de cambio esté tranquilo o que el tipo de cambio alcance nuevos máximos históricos por puro miedo. Así es, Gaby, y bueno, lo que también hemos visto es que ha habido nuevas advertencias por parte de alguna de las calificadoras en el sentido de que de continuar el crecimiento de la deuda y el decrecimiento económico podría concretarse en una revisión a la baja de la calificación crediticia de México. ¿Cómo ves el punto? Bueno, pues es que también hay que recordar que a la economía mexicana entraron muchísima inversión extranjera de carteras cuando estaban las políticas acomodaticias de la Reserva Federal, casi 300,000 millones de dólares, y entonces si se diera un recorte en la calificación crediticia, pues son capitales que pueden salir y desestabilizar a la economía. Y bueno, pues también inclusive depende también de Trump de alguna forma la calificación crediticia, ¿no? Porque también
si Trump sigue con esto, ¿no?, de una renegociación agresiva del Telecán, y si se empieza a ver una caída en la economía mexicana, pues el gobierno de México tendrá que implementar programas sociales o algo para de alguna forma compensar, ¿no?, la caída en la demanda interna. Entonces, sí se ve un panorama difícil para el 2017. Yo creo que aquí también lo que tendría que hacer el gobierno, bueno, pues es hacerse todavía más eficiente, hacer más delgado al gobierno para estar preparado, ¿no?, ante cualquier contingencia, y que ese mayor gasto, esa mayor erogación no necesariamente se vea reflejada como una mayor deuda, porque definitivamente, que es lo que han criticado, ¿no?, las calificadoras, no tanto el nivel de la deuda, porque no está en su peor nivel de la historia, sino más bien el crecimiento y la falta de consistencia, claro, de cuando el gobierno dice, bueno, lo voy a pues, recortar, y sí, siempre no lo hace, ¿no? Pues Gaby Siller, como siempre, un gustazo tenerte, a ver qué pasa mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.